¿Qué significa para Ucrania o para una posible paz entre Rusia y Ucrania el hecho de que intercambiaron prisioneros Occidente y Rusia? ¿Es, peregrinos, este intercambio de prisioneros el más grande que han hecho Occidente y Rusia desde la época soviética, en donde se estaba llevando a cabo, ustedes ya lo saben, la Guerra Fría entre la extinta Unión Soviética y Estados Unidos junto con sus aliados occidentales? Esto entonces significa, peregrinos, que hay esperanzas de que Rusia y Occidente se sienten a negociar una posible salida para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues vamos a hablar de esto y muchas cosas más, peregrinos. Obviamente me voy a detener muy poco en la noticia como tal y más bien me voy a centrar en analizar todos los hechos que hay alrededor de este acontecimiento. ¿Por qué no me voy a centrar tanto en la noticia como tal? Pues porque me imagino que ustedes ya la conocen. Igual les voy a dar los detalles generales de la liberación de rehenes por parte de Rusia que fueron enviados hacia Occidente y prisioneros rusos que fueron enviados a Rusia desde Occidente, en donde se llevó a cabo este intercambio de prisioneros, peregrinos, nada más y nada menos que en Turquía. Precisamente Turquía fungió como este país mediador entre Occidente y Rusia. Ahí en Ankara, en la capital turca, ambos aviones, el occidental y el ruso, llegaron e intercambiaron prisioneros. Hay un dato muy curioso, peregrinos, que la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención, y esto tiene que ver con espías rusos que a sus hijos no les habían platicado absolutamente nada del pasado ruso, de esos ciudadanos rusos que estaban prisioneros en Occidente, precisamente por espiar a favor del Kremlin a países de la OTAN. Parecería hasta estos momentos que estoy hablando de muchos temas, peregrinos, pero van a ver cómo más adelante todo encaja a la perfección. Entonces, bueno, la noticia es que una familia de agentes secretos rusos, fue de vuelta a Moscú. Esta es la historia curiosa que les platico. Una familia de agentes secretos rusos fue de vuelta a Moscú en un intercambio de prisioneros y sus hijos se enteraron de que eran rusos solo después de que el vuelo despegó de Turquía hacia Moscú. ¿Por qué, peregrinos? Bueno, precisamente por cuestiones de seguridad. Esto refleja todas estas cuestiones de espionaje. Revela cómo los padres de estos niños rusos o originarios o de sangre rusa, los padres hicieron un gran trabajo ocultándoles la información de que ellos provenían de Rusia. A continuación les voy a platicar entonces esta historia y los detalles de todo este entramado de acontecimientos. Los niños no sabían que eran rusos ni tenían conexión con Rusia hasta ese momento. Cuando llegaron al aeropuerto en Rusia, ya que Putin los recibió, que son las imágenes que ustedes están viendo, Putin los saludó en español al bajar del avión. Vadim Karikov, un agente de las fuerzas de seguridad de Rusia, liberado por Alemania, también fue recibido por Putin con un abrazo. Krasikov había sido condenado por acabar a un ex militante checheno en Berlín en el 2009. ¿Qué había hecho exactamente este personaje Krasikov? Bueno, precisamente en Alemania acabó con este líder checheno que se estaba asilando, que estaba huyendo hacia Alemania de las garras de Vladimir Putin. ¿Por qué, peregrinos? Bueno, porque recordemos que se llevó a cabo el conflicto entre Rusia y Chechenia. Muchos chechenios o chechenos decidieron pedir asilo para protegerse a muchos países occidentales. Muchos se fueron hacia Alemania. Bueno, ustedes ya saben que Putin tiene este tipo de iniciativas, este tipo de planes de, aunque sus enemigos estén en otros países, mandar espías a acabarlos, ya sea poniéndole algo en sus cafés o ya sea misteriosamente siendo lanzados desde la ventana. Bueno, este personaje fue liberado en Alemania e intercambiado con Rusia. ¿A cambio de qué? Más adelante les voy a dar todos los detalles al respecto.
Entre los liberados estaba también la familia Dulcev, una pareja, que esta es la historia que les platicaba anteriormente, una pareja de agentes que fingían ser, argentinos radicando en Eslovaquia para espiar a Eslovaquia y a otros países miembros de la OTAN. Esta pareja, tenía 2 hijos. Esta familia Dulcev había tenido acceso restringido a sus hijos mientras estaban en prisión y temían perder los derechos parentales. Mucho ojo aquí, peregrinos, porque a lo que se refiere la nota es que esta pareja Dulcev de rusos que fingían ser argentinos radicando en Eslovaquia, es decir, eran espías rusos con pasaporte falso argentino, radicando en Eslovaquia para espiar a Eslovaquia y a otros miembros de la OTAN, fueron descubiertos, fueron encarcelados y los niños, pues sus hijos, los de esta pareja de espías rusos, estaban siendo cuidados pues por el gobierno de Eslovaquia. Mientras estaban siendo cuidados por el gobierno de Eslovaquia, se les permitía verlos, pero ellos, como les dije anteriormente, temían que pues se les fueran arrebatados, pues por su pasado. En todo este tiempo, en todos estos años que estuvieron encarcelados y sus hijos iban creciendo, nunca sus hijos se enteraron de que eran originalmente de Rusia. Lo que refleja, peregrinos, es el trabajo de un espía, de no contarle nada de detalles porque expones ni siquiera a tus familiares más cercanos. Increíble. El intercambio de prisioneros, lo que les decía, los niños no sabían quién era Putin, imagínense. Los niños no tenían ni idea de quién era Putin, ni idea, nada. Lo que refleja precisamente lo que les digo, la dedicación de los agentes, son estas imágenes que ustedes están viendo de los padres y de los hijos llegando a Rusia. El intercambio de prisioneros fue negociado entre las fuerzas de seguridad de Rusia y la CIA e incluyó a 24 prisioneros en total, 16 enviados de Rusia a Occidente y 8 prisioneros, es decir, la mitad exactamente, enviados de Occidente a Rusia. Ahora bien, ¿quiénes eran los liberados por Rusia? Bueno, aquí ustedes están viendo en el video al periodista que fue encarcelado, llamado de apellido Gerkovich. Este personaje es un periodista. Bueno, esa es la información que se conoce, peregrinos. Les voy a dar las 2 versiones. Gerkovich en Estados Unidos era un periodista perteneciente a The Wall Street Journal. Él estaba cubriendo la vida en Rusia en medio del conflicto con Ucrania. Mientras él se estaba tomando un café en Moscú, no, cerca de Moscú, no en el área metropolitana de Moscú, sino a los alrededores de la ciudad. Se estaba tomando un café por la mañana. Él era enviado a Rusia por parte de The Wall Street Journal. Lo detienen los rusos y le acusan de espionaje a favor de Estados Unidos y a favor de Ucrania, en contra obviamente de Rusia. Obviamente él niega todos los cargos, inmediatamente arrancan las negociaciones para que sea liberado. Esto se complica pues por el tema de Ucrania, las negociaciones se estancan. Todo esto pasó el año pasado, peregrinos, a Gerkovich siendo arrestado en Rusia por un caso de supuesto espionaje. A ver, en Estados Unidos dicen que es un periodista y en Rusia dicen que es un espía. Aquí pues ustedes decidan qué creen, peregrinos. Los argumentos de Estados Unidos pues es que es un periodista de mucha trayectoria, es un periodista reconocido, tiene su credencial de The Wall Street Journal, y por otro lado los rusos aseguran que pues todo esto era una identidad falsa y que estaba espiando cuestiones sobre todo de líneas o cadenas de suministro mediante las cuales Rusia enviaba poderío militar a sus fuerzas militares en el este y en el sur de Ucrania. Es decir, que Gerkovich, según Rusia, estaba intentando identificar en dónde o a través de qué rutas Rusia abastecía sus tropas en la región
del este y del sur de Ucrania. Esto, pues les vuelvo a repetir, peregrinos, ustedes deciden a quién le creen. Además, peregrinos, el disidente ruso, disidente se le llama a aquella persona que desiste de pertenecer a un régimen y que abandona el régimen. Por ejemplo, a las personas que huyen de Corea del Norte se les llama disidentes. Bueno, hay un disidente en Rusia llamado Vladimir Kara-Murza que fue liberado y fue enviado a Occidente en este intercambio. Pese a liberar a más prisioneros, y eso hay que decirlo, ya les dije que Rusia liberó a 16 personajes, entre ellos Kara-Murza y Gerkovich, que son, digamos, los más reconocidos. 16 prisioneros liberó Rusia y Occidente a 8. Sin embargo, Rusia vendió esto como una victoria absoluta en contra de Occidente. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema Ucrania? ¿Ayudará esto, peregrinos? Bueno, el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que no, que esto no tiene nada que ver con Ucrania y que si bien hubo negociaciones y acuerdos para la liberación de estos prisioneros, 16 occidentales y 8 rusos, esto no va a mejorar el conflicto en Ucrania. Ni Occidente va a dejar de apoyar a Ucrania con poderío militar y ni Rusia va a dejar de invadir al territorio ucraniano. Pero ustedes, ¿qué piensan de todo esto, peregrinos? A mí me parece, la verdad es que a mí me apasiona mucho el espionaje. Hablar de todas estas cuestiones y investigar, y me llama poderosamente la atención cómo llegan a tanto los espías de uno y de otro bando, tanto de la CIA en Estados Unidos, de las fuerzas de seguridad y de espionaje o del servicio secreto ruso, del Mossad de Israel, cómo llegan a construir una identidad completamente distinta de una persona con el objetivo de conseguir información. Imagínense cuántos personajes están así infiltrados en distintos gobiernos del mundo. Seguramente muchos. Es un tema que realmente a mí me apasiona conocerlo y les platico esta historia de los dos niños y de los padres que fueron liberados hacia Rusia, pues para que se den una idea de lo complejo que debe de ser esa profesión, por supuesto, los riesgos que tiene, pero también, pues, ¿qué te motiva a hacerlo? Tu país, que al final de cuentas, pues, posiblemente nunca volverás. Es un tema fascinante, peregrinos. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que fue justo el intercambio? Muchos acusaban a Occidente de que estaban, pues de que Rusia estaba, o sea, de que no era parejo porque Rusia estaba liberando a personajes, pues a periodistas, a activistas, a desertores rusos, mientras que Occidente estaba liberando a criminales hacia Rusia. Entonces, en Occidente muy criticados decían, pues es que ¿cómo vas a liberar a criminales rusos a cambio de personas que no son criminales? Pero repito, esa es la visión occidental y sobre todo estadounidense. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Los veo en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.